Ricardo Rivera Salazar de Azcapotzalco, 73 años. Saludos a todos en la mesa. ¿Nos pueden decir? Nada más en la mesa. Gracias. Sí, ellos no. ¿Nos pueden decir qué niño héroe no iba a ser nombrado de todos los 6 que eran y por qué? Supe que hubo una mala conducta en el castillo de Chapultepec. Todo eso son mitos. El director del colegio militar le había dicho a los estudiantes del colegio que se tenían que ir a sus casas porque no tenían experiencia en combate e iba a ser una masacre ahí seguramente, y llegaba el ejército a ocupar el castillo. Entonces casi todos los estudiantes se fueron y se quedaron aproximadamente 50 chavos, 50 cadetes por voluntad. A mí eso es lo que me parece, que por eso son héroes, si se les puede llamar niños héroes, es por eso, porque podían haber ido a sus casas y quedarse ahí tranquilos, pero 50 al menos decidieron quedarse a pelear. No estaban castigados, no los tenían en confinamiento, no estaban borrachos, nada. Decidieron voluntariamente quedarse a pelear. Ahora, solo 6 murieron, que son los que recordamos cada 13 de septiembre. Los demás cayeron prisioneros, y entre los que cayeron prisioneros y heridos estaba otro, que también podemos decir que fue niño héroe porque defendió el castillo, pero que a la larga se convirtió en enemigo de la República, que es el que luego fue el general Miramón, que es uno de los 2 generales con los que es fusilado Maximiliano en 1867. Por eso dicen que es un niño héroe no reconocido, pues porque lo borraron, digamos, de los nombres ya cuando triunfa la República y se empieza a hacer la historia oficial. Pero Miguel Miramón, el presidente más joven que ha tenido México, fue presidente de México a los 27 años, defendió el castillo y merecería ese reconocimiento de la defensa del castillo de Chapultepec. Pero se las camotearon. Exactamente. Pues ese entonces quedará, ¿no? Será el que pregunta. Sí, seguramente es ese. Otto, Manelik, siempre has dicho que le das prioridad a lo que se vive al día. Y eso de la independencia es un tema fallido, pues de independencia no hay nada. Chis, ¿de verdad seguimos dependiendo de una monarquía? ¿De España? Que yo sepa, claro no. Que hubo. Sí hubo. Costó trabajo y muertos y finalmente nos reconocieron y hubo un acuerdo, se disculpó la corona española. Aunque el presidente no sabe. Le pide, bueno, es que nos lo han dicho, pero sí, en 30 y tantos del siglo XIX pidieron disculpas. Así en abstracto, no. Bueno. Cosas específicas, porque ya se les había olvidado. Nosotros recuperamos mucho la historia de la conquista y de la vida en el México prehispánico, porque tuvimos historiadores que nos lo recordaron, pero en España no se acordaban de eso. Los que habían venido eran 400 años antes, no había forma de que ellos recordaran ni razón. Es que ellos nada más cobraron, ¿no? Muchos disfrutaron sin venir. Sí, algunos sí. Algunos pues disfrutaron mucho de las riquezas de acá. Pero ya para entonces también esa bonanza ya se había acabado. Entonces sí hubo algo de independencia, no la muele. Claro. Y yo creo que es valiosa la ceremonia, no sé ustedes, pero a mí me gusta ver a los niños emocionados con su bandera. México, México. No sé por qué, pero creo que eso se te va metiendo en el cuerpecito, en el alma, y te vas queriendo a tu patria. La semilla del patriotismo. ¿Y a poco no vale la pena sembrarla? Claro. Gaby Rivera, buenos días. Saludos, Manelik. Buenos días, saludos. Manelik, claro que no. De Querétaro a San Miguel de Allende en auto son 40 minutos. No inventes. No, depende cómo vaya el auto. Bueno, pues,
pero es un poquito más. Pero me refiero a que son cosas que se pueden hacer en mediodía, en el México actual. Sí. Entonces la velocidad promedio era 10, 15 kilómetros por hora. Pues era muy difícil. Pues sí. Es que, mira, yo lo voy comparando en la época, porque he tenido familiar en el Bajío desde hace mucho tiempo. Y me platican que el viaje, por ejemplo, de Querétaro a la Ciudad de México hace 50 años era una hazaña de 8 o 9 horas. Ya estaba la carretera. Ya con carretera, por eso, ya con carretera y autobuses, eran 7, 8 horas. Lo que hoy te avientas en 2 horas y media. Es que hace 50 años era 1970. Ya estaba. No, entonces más, perdón. 70 años, en los 50. Ahí sí. En los 50 era No 7 estaba horas. la supercarretera, eso sí. Sí, había caminos ahí, segundones. Hoy 2 horas y media. Lo mismo pasa con Acapulco. Tengo familiares que me refieren el viaje a Acapulco como una odisea de 12 horas. Hoy en Acapulco estás en 3 horas y media. Sí. Álvaro Bernal Hernández, 14 de septiembre, Día del Locutor. ¿Sí? También sí. Oh. Gabriela Flores, 14 de septiembre, Día del Charro. Además. Mira. Oye, ¿cuántas fiestas tenemos esta semana? María de la Luz Rodríguez, Alejandro, un gran historiador. Saludos a todos. Los admiro y respeto. Gracias. Isa, hace años a los niños de primaria con buen promedio y haciendo un examen sobre la independencia, les hacían el recorrido de la ruta Hidalgo. Sí, era... Pero esa incluía hasta Chihuahua. Y era como los mejores promedios en un examen, digamos, eran 20, 30 niños de distintas partes del país, y empezaban acá y terminaban en Chihuahua, que es donde lo fusilan. Uh-huh. Era muy emocionante el estar esperando los resultados de ese examen. Arturo Hernández Hernández, la conquista la hicieron los tlaxcaltecas, la independencia los criollos. ¿Y? Pues los criollos eran mexicanos, ¿no? Por nacimiento. Claro. Es que quizá quiso parafrasear la frase del historiador Edmundo Gorman, que decía que la conquista la habían hecho los indígenas y la independencia los españoles. Porque acuérdense que al final, en 1821, quienes intentan independizarse en primera instancia son los españoles que viven en México, bueno, en la Nueva España, porque querían restablecer la Constitución en España y eso le iba a quitar muchos privilegios a los españoles aquí. Entonces los españoles son los que conspiran para deponer al virrey en 1821, y para eso contratan a Iturbide para que dirija el ejército. Nada más que Iturbide ya a la mera hora pues cambia de chaqueta y es que forma el ejército trigarante. Por eso se decía que los indígenas, como bien dice, pues con ayuda de los tlaxcaltecas y otros, son los que consuman la conquista sobre Tenochtitlán, y los españoles son los que culminan la independencia. Marian Sánchez Hernández, de Benito Juárez, 60 años. Hablando de las fiestas patrias, el 14 de septiembre se conmemora la anexión de Chiapas a México. Ese día es muy importante, ya que es uno de los estados más ricos de la República. Sí, cierto. También. Sí. Mensaje. Y no lo hemos explotado. No, ahí sigue afortunadamente. Ahí sería un granero, hay, ¿cómo se dice? Mucho reserva mineral. No lo de hemos... maderas. De todo, no lo hemos explotado. Mensaje. Un día, Mr. Rosas dijo que Benito Juárez nunca tocó la flauta. Si hasta Benito Juárez le enseñó a Margarita cómo tocarla, ¿por qué el señor Rosas asegura que no? Porque él estuvo ahí.
No, porque el propio Juárez no dice nada en Apuntes para mis hijos. Ahí no dice, todo eso ya son creaciones ficticias de las estampitas que nos vendían en la papelería. Quisieron hacer más campirano el asunto, más bucólico, el ambiente del campo, el lago, la laguna del encanto, y le ponen la flautita. Pero esa reseña que estás refiriendo es un escrito que él dejó. Exactamente. Y ahí dice él, para empezar, la segunda estampita o el segundo cuadrito era el de él huyendo de San Pablo Guelatao porque se le había perdido un borrego y su tío le iba a pegar, que es lo que nos contaban. No, Juárez en sus Apuntes para mis hijos, que es una especie de breve memoria desde que es niño, cuenta que en San Pablo Guelatao apenas había 20 familias y que era la miseria absoluta. Y por eso decidió, porque no había futuro, decide irse a seguir a su hermana, que estaba en Oaxaca ya trabajando en alguna casa. Y es así que Juárez decide, pero nunca huyó del tío ni nada por el estilo. Él mismo dice, no había futuro para nadie aquí. Melanie Sampaio, ¿de qué sirvió dar la vida en esos tiempos para lograr nuestra independencia si ahora existen ciudadanos antipatriotas destruyendo a nuestro México, desde los narcos hasta los rateros y violadores? Pero eso, pues, la delincuencia siempre ha existido. Eso. La Nueva España tuvo muchos problemas de delincuencia, nomás que ahí encontraron otros recursos, otros medios para combatirla, o sea, mano dura y demás, igual el porfiriato, o sea, no tiene que ver una cosa con otra, porque al final sí hay un país que tiene sus propias características, sus raíces, su cultura, o sea, hay que verlo más allá. Todas las sociedades padecen delincuencia, lo importante es cómo los gobernantes pueden hacerle frente exitosamente. Pero además era inevitable históricamente. Pues eso lo vemos porque toda América, todos los países de América, durante el mismo periodo, se independizaron. ¿Por qué? Porque ya no podía ser viable la dependencia de España, como jefa de un territorio que prácticamente ya es un país independiente. Entonces simplemente llegaron a tal nivel de desarrollo social y político que no podían seguir dependiendo de España. Y si no hubieran sido estos los que hicieron en México la independencia, hubieran sido otros. Y México no hubiera seguido siendo colonia española. Cuba lo fue, pero es que Cuba estaba aislada y de fácil acceso para la Marina española. Pero aún Cuba, a los 100 años de todos esos movimientos, también se hizo independiente. ¿Pero por qué le da tan poco valor a la independencia de este país? Hay un nihilismo ahora, como es que nuestros gobernantes no han sido buenos, no valió la pena independizarse. ¿Estaríamos igual, piensan? No, okay. Quizás estaríamos mejor, pero no hay tal. Y dices, ya no podía España controlar sus colonias. ¿Por qué Inglaterra sí lo logró? No lo logró. Pero más tiempo sobrevivió. Primero su... ¿Que perdió? Perdió Inglaterra sus colonias, claro. En aquella época, en aquel siglo. Después obtuvo, a principios del siglo XX, obtuvo más colonias. Entonces las colonias africanas y la propia India tardó, ya a mediados del siglo XIX ya se hizo su colonia. Porque fueron posteriores entonces. Son posteriores. Estamos hablando de algo que sucedió hace 500 años, la conquista de México. La de la India se finaliza en 1814, una cosa así. 200.